Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para hablar, analizar, reflexionar sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y pues como saben, hemos estado hablando en esta serie de programas sobre el racismo, sobre el sistema de opresión que clasifica a las personas atendiendo a nuestros rasgos, a nuestra pertenencia étnico-racial, a nuestra apariencia. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre esta relación entre el racismo y la migración. La migración es un fenómeno que siempre ha acompañado a la humanidad. A lo largo de la historia hemos visto cómo los países, las ciudades, los pueblos se han construido y se han enriquecido culturalmente a partir de la movilidad humana. En muchos casos ha representado esta la única oportunidad de supervivencia, de progreso y de desarrollo para quienes deciden abandonar sus lugares de origen. Existen muchos factores que motivan a las personas a moverse y a cruzar las fronteras marcadas por los estados-nación, como los conocemos hoy, incluso movilidad en su interior. Entre ellos encontramos los asociados también a temas de violencia, de seguridad, de empleo, condiciones socioeconómicas desfavorables, estabilidad política, reunificación familiar, entre otros. A nivel global, según la estimación más reciente publicada por la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de personas migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. La pandemia por COVID-19, por supuesto, supuso también un nuevo reto en la libertad de movimiento para los países a nivel mundial. Dada la alta transmisión, mutación de las cepas y la gravedad de la enfermedad, obligó a cerrar las fronteras de muchos países, lo cual incrementó las medidas de ingreso, las cuales han cambiado constantemente. Como saben, existen estigmas, prejuicios, violencia y discriminación hacia las personas migrantes. Incluso se les ha visto como una amenaza para las comunidades de tránsito en donde se llegan a establecer permanentemente. Estos discursos deben cambiar a perspectivas más positivas y favorables, evitar las prácticas racistas y xenófobas que existen hacia esta población, generar entornos que garanticen sus derechos humanos y mirar a la persona y su contexto. Hemos visto imágenes en donde vemos a personas provenientes de países de África, a personas provenientes de Centroamérica, que son impedidas en su ingreso a otros países de tránsito o en donde quieren irse a vivir. Y esto tiene que ver mucho con el racismo. ¿Y por qué tiene que ver con el racismo? Pues porque no vemos lo mismo estas restricciones, estos obstáculos en el ingreso a personas que provienen de otras partes del continente, del país, del planeta, ¿no? Y justo para hablar sobre esto, pues nos acompañan Ana Saiz Valenzuela, quien es directora general de Sin Fronteras y además es asambleísta de COPRED, a quien me da muchísimo gusto recibir, y a Laura Trejo, directora de Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, ASMovilidad AC. Laura, también me da muchísimo gusto recibirte. La verdad es que es un placer platicar con ustedes dos, que bueno, pues en su quehacer diario están viendo estas prácticas de racismo y de xenofobia, por supuesto, en estas cuestiones relacionadas con la movilidad humana. Y pues me gustaría empezar contigo, Ana. ¿Cómo podemos identificar, digamos, y diferenciar esto que decía yo? ¿Cómo vemos la migración desde una perspectiva racista y xenofóbica y esta idea de la movilidad, digamos, asociada a empleos estables de personas del norte global, etcétera? O sea, ¿por qué hay estas distinciones inclusive en cómo definimos unas y otras prácticas de movilidad? Pues mira, Jera, es para mí un gusto venir a reflexionar estos temas con ustedes porque todos los días en Sin Fronteras nos lo preguntamos. Estas son cuestiones que rebasan los datos económicos. Claramente la globalización exige que personas del sur global se coloquen en el norte global por cuestiones de cuidados, por cierto tipo de trabajos, por posiciones que la dinámica mundial está exigiendo. El segundo punto es la demografía,
por cuestiones estrictamente demográficas también tiene sentido. La población del norte global es una población más envejecida y la población del sur global en general son personas más jóvenes. Lo vemos claramente con las personas que llegan, por ejemplo, de Centroamérica, ¿no? Y a pesar de lo que marcaría el sentido común y los datos duros, los mercados laborales, esta exigencia, como digo, del mundo global, vemos que está sesgado los ingresos de las personas a los países por estos sesgos completamente irracionales que están basados en prejuicios y en preconcepciones raciales o que tiene que ver con aporofobia, por ejemplo, o el miedo a personas diferentes, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender que esto va en contra, como digo, de los datos duros y de lo que marcan los mercados laborales. Entonces, siendo esto, yo lo que pienso es que muchas veces nos escudamos detrás de amenazas que pueden ser como de seguridad nacional. Es decir, no porque nos están invadiendo y pueden ser un peligro y demás, ¿no? Creo que más allá de eso y lejos de invertir en algún tipo de control migratorio que tenga más que ver con inteligencia, que tenga más que ver con estrategia, que tenga más que ver con documentación, digámoslo así, esfuerzos de documentación, vemos estas barreras que se crean por estos miedos o estas preconcepciones que podemos tener hacia ciertas nacionalidades, ¿no? Entonces, eso claramente lo vemos porque si son personas rubias o tal vez de origen europeo o sea, creemos que vienen a hacer algo bueno al país, a aportar. Y cuando vemos tal vez a personas afrodescendientes o que ahora últimamente hemos tenido de origen haitiano y demás, luego se tiende a tener esta preconcepción de vienen a quitarnos algo, vienen seguramente a invadirnos y no tiene sentido porque además la ley no distingue entre unos y otros y quiero ponerte y dejar sobre la mesa pues un tema que vimos muy claramente recientemente, que fue todo este vuelco de solidaridad con las personas que pueden venir de Ucrania. Y luego decir, es que nos necesitan ayuda porque esta situación tan injusta que están viviendo y demás, pero esto no lo trasladamos a otras nacionalidades. ¿Por qué pienso? Pues tal vez porque son rubios, porque hay algo que vemos entre aspiracional, porque ni siquiera se parecen tanto a nosotros como podrían parecerse las personas hondureñas, ¿no? Y creo que cuando vemos este tipo de necesidades de protección de otros países, pues no se entiende igual, ¿no? Es que esos sí son refugiados, no, bueno, perdón, pero también una persona que viene perseguida de Centroamérica o una persona víctima de una devastación brutal de su país, como podría ser Haití, pues también son refugiados, ¿no? Y tienen la misma necesidad de protección y el mismo derecho humano al asilo. No hay distinción. La ley no podemos distinguir distinción y tristemente en la operación en México sí vemos una distinción y pareciera que no necesitan el mismo tipo de protección. Entonces, nosotros vemos también este sesgo racial, incluso con personas colombianas. Cuando llegan del aeropuerto tenemos mucho más denuncias de personas colombianas afrodescendientes que de otro tipo de personas colombianas que tal vez podrían considerarse más blancas y demás, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos un sesgo, atraviesa la política migratoria por este sesgo racial que lo asociamos a la protección de una manera completamente injustificada. Gracias, Ana. Creo que pusiste un ejemplo buenísimo sobre el tema de Ucrania, ¿no? Porque lo vimos justo, ¿no? Cuando de pronto empieza la guerra en ese país y la gente en México ofrecía su casa. Decía yo, aquí tengo un cuarto, puedo recibir una familia. Está muy bien, o sea, no quiero decir que esté mal eso. Lo que es increíble es que tengamos países vecinos que están en una situación también de guerra, ¿no? O no de guerra en el sentido tan impresionante que lo vemos desde acá, una guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Porque nos imaginamos otras cosas, pero al final del día el peligro, la inseguridad, la muerte, el hambre,
están en esos países y aquí yo nunca he visto una acción solidaria tan grande hacia personas de Centroamérica, ¿no? Y voy contigo, Laura, justo sobre eso. O sea, ¿cómo desde Haz Movilidad también me gustaría tu perspectiva? ¿Cómo entienden esto? ¿Cómo lo ven? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, estimada Geraldina y Ana. Un gusto saludarlas, igual que a las personas que nos están viendo y escuchando. Cuando hablamos del tema de racismo como el odio hacia otra persona u otras personas, ¿no? Por su color de piel, por el idioma, por el lugar de nacimiento, suele motivar a actos de discriminación o de persecución por estos motivos raciales. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en cuanto a lo diferente, las personas que vienen de otros países por desconocimiento o falta de información. Y en este punto me gustaría hacer énfasis de la importancia del factor educación y del factor información. Cuando comprendamos que una cifra de más de 11 millones de personas mexicanas viviendo en otro país y de manera particular en Estados Unidos, que en 2020 México ocupó el tercer lugar con el mayor número de migrantes internacionales, que también en 2020 el principal corredor migratorio fue el de México-Estados Unidos. Entonces comenzaremos a comprender un poco más que el racismo no debería formar parte de nuestro día a día. Y recuerdo muy bien justo el caso de una familia venezolana, afrodescendiente. Era una familia de 4 integrantes, era mamá, papá y 2 hijas. En aquel entonces tendrían entre 4 y 5 años de edad más o menos. Ya estaban los papás, el papá y la mamá buscando a dónde inscribir a sus hijas para comenzar con esta educación básica. Verificaron algunas escuelas cercanas a su domicilio, vieron una que les interesaba, consultaron con amigas, con vecinos, tenía muy buenas recomendaciones. Esta escuela era abiertamente de religión católica, ellos lo profesaban y se animaron a solicitar información para poder inscribirlas, encontrándose con una realidad bastante desafortunada al mencionarles que por el momento no había cupo. Era bastante chistoso porque ellas y ellos veían que a otras niñas y niños sí se les estaba permitiendo inscribir y eran de las mismas edades. Cuando hicimos este acompañamiento, también pudimos percatarnos que las maestras de esa institución no querían en realidad que ingresaran, a pesar de mostrar los requisitos que se estaban pidiendo, que podrían ser uno de los factores determinantes para no permitirles el acceso a la institución. Pero en el caso de ellos simplemente dijeron que no había ningún espacio. Obviamente, bueno, presentamos una queja ante ustedes, ante COPRED, ingresamos un escrito a la Dirección de Educación Básica y contestaron que tenían que esperar la familia un año más para poder ingresar su solicitud. La mamá y el papá pues decidieron buscar otra escuela, sobre todo para evitar alguna confrontación, alguna situación complicada con las maestras y también con los alumnos con sus hijas, ¿no? Pero en este caso me gustaría que lo viéramos con una realidad que la llevamos a un escenario donde no hay más escuelas. En el caso de ellos, pudieron verificar alguna otra institución, pero ¿qué pasa cuando es la única escuela y que por una cuestión racial no se le permite estudiar? Y que obviamente que por una cuestión de que las maestras o los maestros determinen que en ese momento no puede ingresar la niña y el niño. Y aquí me gustaría mucho enfatizar la parte de lo humano, de la sensibilización y de buscar acercar el tema migratorio, no solamente a instituciones de gobierno, no solamente a instituciones educativas públicas y privadas, pero también a la comunidad en general, a la comunidad de acogida, que es lo que hemos venido haciendo en Haz Movilidad, porque en este punto en particular, en este ejemplo, es el tema de la educación, es un bien mayor que es el acceso a la educación, un derecho tan importante como la educación. Entonces, en este punto, desafortunadamente, niñas y niños también se ven afectados ante estas características raciales, pero de manera particular con la familia. Afortunadamente, bueno, pudieron encontrar otra escuela, pero al final sí está estos precedentes de las instituciones educativas que pueden negar un derecho, en este caso es como el educativo, ¿no?
Claro, Laura, y esto sucede también en el ámbito de la salud, ¿no? Cómo de pronto, pues sí, el acceso a la salud de las personas en situación de movilidad se complica justamente a partir de estos prejuicios y justo ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Cómo vimos de pronto que las personas eran rechazadas en su acceso a las vacunas por ser extranjeras. Aquí sí de pronto hubo simplemente el hecho de ser extranjeros o extranjeras, ¿no? Lo vimos con algunas quejas que nos hizo llegar también Ana por parte de su organización. Y sobre esto, de manera breve, Ana, justo, ¿encontraron ustedes que hubiera un sesgo más grande hacia personas racializadas en este tema, por ejemplo, del acceso a recursos de salud? Me refiero no solamente a las vacunas, sino también personas que se hayan enfermado por COVID y que no hayan querido ser atendidas por esta razón. Pues en general sí te podría decir, Geraldina, que es una situación frecuente que las causas por las que las personas puedan ser discriminadas se van acumulando. Siempre lo ve más difícil una mujer tal vez trans, una mujer trans negra. O sea, estas causas siempre como que van acumulándose como barreras u obstáculos, ¿no? Entonces, creo que eso sí sucede y como que me gusta mucho el ejemplo que pone Laura, porque no es un asunto de ser amables, simpáticos o buenas personas, o como si yo quisiera o no quisiera invitar a una fiesta a una persona que es de una raza que siento que es distinta a la mía. No, no se trata de eso, es el acceso a los derechos. Y estamos hablando de acceso a los derechos para tener una vida digna. ¿Qué es esto? La educación, la salud, la vivienda, el trabajo. O sea, no es una cuestión de simpatía y por eso es tan importante las leyes. Y esto está prohibido discriminar. ¿Por qué? Porque no buscamos estar rodeados de personas simpáticas, empáticas y buenas gentes, sino buscamos que las personas puedan tener acceso a los derechos. Y eso es lo que creo que es una raya bien importante de trazar cuando hablamos de racismo, porque no estamos buscando, como digo, esa simpatía, estamos buscando que se respete la ley. ¿Por qué? Porque se trata de un acceso a derechos. Uno. Ahora, sí notamos que ciertas personas tuvieron más dificultad a este acceso a las vacunas. Y sí, cuando se trata de alguna nacionalidad y que hay personas afrodescendientes, esta barrera se intensifica. Hay un ejemplo también que tuvimos recientemente que fue por rechazos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque venían muchos académicos a este encuentro de Claxo, un encuentro grande de ciencias sociales latinoamericano en la UNAM. Y sí, a las personas que más detuvieron, que eran ponentes ya con las mesas registradas, invitaciones emitidas y demás, financiamiento por parte de sus universidades, mayoritariamente eran personas afrodescendientes, colombianas o brasileñas. Y esto pues es verdaderamente de llamar la atención. Por algo a los agentes de migración les llaman más la atención las personas afrodescendientes. Ahora tuve una reunión precisamente en el sureste hablando de temas de salud y decían, bueno, es que las personas de origen haitiano nos están reventando el sistema porque son muchísimas que están aquí pidiendo atención. Y a la hora de decirle, bueno, es que las personas haitianas no significan ni el 1% de los que han salido de los hospitales. Yo creo que las están viendo más tal vez por su color, o sea, por su color de piel. O sea, y a la hora de poner los números duros, ellos estaban convencidos, que eran las autoridades de salud, que eran muchísimas las personas afrodescendientes haitianas que estaban exigiendo estos servicios de salud. Y a la hora de ponerlo en números ves que no es tanto. Entonces, sí hay este sesgo racial que debemos de cuidar todos, simplemente pues porque es un principio básico, me parece, pero más las personas funcionarias públicas. No podemos dejarnos llevar por este tipo de prejuicios que sí pasan por las cuestiones raciales, el color de piel, sin duda. Sí, por supuesto. Eso que dices de los números es muy importante, ¿no? Porque justo como el prejuicio de pronto
hace ver una realidad que no es, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar conversando sobre racismo y migración. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y migración. Y algo que ha salido en los otros programas y que quisiera recuperar, porque a mí me parece que es justo, o sea, un síntoma, digamos, de esto que estamos hablando, es que las personas afromexicanas en México viven racismo y persecución por considerar que no son mexicanas y que se encuentran de manera ilegal en nuestro país, ¿no? Dicho por algunas personas, sobre todo activistas afro, tienen que cargar con su pasaporte porque muchas veces las detienen y les cuestionan que de dónde vienen, que sus papeles y qué tal. Y justamente me parece que esto nos da una muestra de cómo los prejuicios racistas hacia las personas migrantes, pues funcionan en este doble sentido, en tanto que discriminan y violentan los derechos de las personas mexicanas racializadas, ¿no? Entonces, sobre esto, ¿qué prácticas racistas, además de las que ya hemos conversado ahora, han identificado ustedes, Laura, desde Haz Movilidad? Sí, Gera, por supuesto. En este punto me gustaría recalcar, y también para las personas que nos están viendo y escuchando, cómo estas prácticas racistas se traducen en el día a día de las personas. Es decir, cuál es la experiencia, cómo se sienten las personas al vivir estas prácticas racistas. Y cuando se encuentran ante una realidad donde se les aparta, ¿no? Como bien decías, donde se les puede excluir, donde se pueden cerrar las puertas, donde se les puede hacer menos, obviamente, por el tono de piel, por el documento que muestran. Nos encontramos ante algunos cuestionamientos por parte de las mismas personas que nos comentan y nos platican en Haz Movilidad. Bueno, ¿y por qué no puedo acceder a estos servicios, a estos derechos? Y como el ejemplo que mencionabas hace unos momentos, Geraldina, respecto de la vacuna contra el COVID-19 de manera muy particular, ¿por qué en el centro de salud cuando voy veo en la entrada que hay un letrero literal que dice no se van a colocar vacunas para personas extranjeras? Cuando llegan personas de distintas nacionalidades, por ejemplo, al banco para poder aperturar una cuenta bancaria, las y los cajeros, al saber la nacionalidad que quiere abrir la cuenta, se les menciona que no, que por el momento no se va a aperturar porque esa nacionalidad tiene restricciones, es decir, lo que eso quiera decir en realidad, es decir, que tiene problemas. En otras ocasiones, bueno, pues también se comenta que tardará un poco más de lo normal porque se tendrán que realizar algunas investigaciones, porque se tendrán que verificar los documentos, entre muchos otras excusas que platican. Si se tiene o no, por supuesto, un documento vigente como el pasaporte, sin saber que hay países que en la actualidad no pueden mostrar un pasaporte vigente por la realidad que viven en su país de origen. Nuevamente, dejando de lado el acceso a poder tener un plástico, a poder tener una tarjeta donde les paguen por el trabajo realizado y nuevamente excluyéndoles de este acceso a estos servicios financieros. Es bien sabido que se han sumado en reuniones, que se han sumado compromisos por parte de bancos y de instituciones financieras al tema de migración y acceso a estos servicios, sin distinción alguna, a todas las personas. En la práctica, desafortunadamente, es muy distinto, porque la o el cajero, de manera muy particular con este ejemplo, también tiene su propia concepción de la migración, también las personas tienen sus estereotipos, también, obviamente, pues tienen todo un bagaje cultural que al momento de estar de frente con la persona, les dicen que no se les pueden aperturar, que existen estas restricciones que comentaba hace unos momentos. Entonces, ¿de qué depende estas prácticas discriminatorias, estas prácticas racistas? Depende de un documento migratorio, depende de tener entonces el pasaporte vigente, de tener una regular estancia, ¿no? Depende de que se necesitan buscar y seguir reafirmando el acceso a los derechos de las personas.
A veces también se habla de dar justificaciones, por ejemplo, a la normatividad, a los reglamentos, a las leyes, que si bien son importantísimos, pero dejamos muchas veces también de lado la parte humana, la parte de las personas. Entonces, obviamente, buscamos desde Asmovilidad, desde la organización, ver al racismo no solamente como una realidad que es, pero también estamos buscando apostarle a la conciencia de las personas, buscando trabajar con las fortalezas de las personas, de la comunidad, de estos acercamientos que también hemos tenido con gobierno, con iniciativa privada, por supuesto con las personas de las comunidades de acogida, con las personas en situación de movilidad, porque sabemos que es innegable esta capacidad que tienen las personas para poder generar estos cambios y para poder cambiar estos estereotipos que el día de hoy están muy marcados y que están pues que son bastante recurrentes, ¿no? Entonces, algo que buscamos hacer es tener estas conversaciones de manera como mucho más horizontales, conocer las opiniones, dialogar y poder reflexionar sobre las debilidades que el día de hoy existen para poder generar y para poder trabajar en las fortalezas que están por venir, ¿no? Muchas gracias, Laura. Sí, y bueno, pues antes de pasar a la parte de políticas, me gustaría también un poco con Ana recuperar estas otras prácticas discriminatorias que ustedes han identificado, además de las que ya nos has comentado, Ana. Bueno, creo que Laura lo ha ilustrado bien, pero por ejemplo, recuerdo un caso que tuvimos de que se negaba el acceso a registrar a un bebé en el registro civil porque el bebé era claramente pues afrodescendiente y decían, no, es que este bebé no es mexicano. Entonces, no, espérate, pero pues si acaba de nacer, no, es que míralo, no es mexicano. Decíamos, no, bueno, esto no es posible, pues, o sea, el bebé nació en México y eso es lo que se requiere para ser mexicano, no ningún otro tipo de fisionomía, ¿no? Y otra cosa que resulta interesante, yo creo que como platicábamos un poco de las personas afrodescendientes invisibilizadas en México, creo que hasta vemos suprimidos ciertos rasgos culturales que podrían enaltecerse y que muchas veces la vestimenta o los peinados o demás han ido modificándose para pasar como más desapercibidos dentro de ciertas comunidades, para no tener estas barreras con las que todo el tiempo se topan, que se cuestiona su nacionalidad y demás, ¿no? Otra situación que recordaba yo ahorita escuchando a Laura, pues es el caso que llegó recientemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, litigado por IMUM y el Instituto de las Mujeres en la Migración, que es bien interesante porque relata el caso de dos indígenas chiapanecas que las llevaron a una estación migratoria y las deportaron a Guatemala porque pues como eran de una apariencia indígena, no sé por qué las vieron como que no eran mexicanas y las deportaron a Guatemala, ¿no? Estuvieron en detención además, ¿no? Y digo, a raíz de eso se ha hecho un trabajo muy fuerte por la organización, respaldado por otras organizaciones como Sin Fronteras, de una campaña que dice la nacionalidad no se ve. Es imposible que sepamos la nacionalidad de alguien por la fisionomía. Eso no es posible y es algo que creo que las autoridades migratorias tienen que entender. No se ve, no se puede revisar. Hay una presuposición también de que en manos de una persona afrodescendiente algún documento sea falso. No, es que sí, aquí dice usted que es usted mexicano, pero no puede ser, porque no. Tuvimos el caso, y ahora lo recuerdo también, de una persona pakistaní, bueno, pakistaní mexicana, que estuvo detenida en estación migratoria también. De nacionalidad, tenía doble nacionalidad, también era una persona mexicana, pero como pasó más tiempo de su vida en Pakistán, pues tenía costumbres era de religión musulmana, era vegetariana y por más que les explicó que era mexicano y que ahí estaban sus papeles, le decían, no, tienen que ser falsos porque tú claramente no eres mexicano. Bueno, o sea, el hombre estuvo en detención y estuvo además sometido a una dieta de la cual no podía, porque por sus costumbres, comer. Y resulta que era una persona mexicana. Entonces, creo que hay que hacer esta conciencia de que no sé qué sea en el imaginario colectivo de algunos funcionarios, funcionarias públicas, cómo nos debamos ver las personas mexicanas. Digo, aquí simplemente tenemos un ejemplo. Nosotras tres pues, nos vemos diferentes y
no tendría por qué ponerse en duda nuestra mexicanidad, pero cuando se trata de personas afrodescendientes o indígenas, esto sucede también frecuentemente, ¿no? Eso es importante, la nacionalidad no se ve, porque sí, claro, no se ve mexicana, ¿no? ¿Y cómo nos vemos los mexicanos? Digo, y cualquier nacionalidad hoy día, justo, iniciábamos este programa diciendo que la movilidad es parte de la historia de la humanidad, pues entonces digo, a ver, no hay una manera de verse tal o cual. Y lo lamentable es que esta duda de la nacionalidad, digamos, pasa por un prejuicio racista y por lo tanto discriminatorio hacia las personas cuando creemos que no se ven mexicanas por ser afrodescendientes, por ser indígenas, por tener un fenotipo moreno no adecuado al imaginario cultural mexicano, ¿no? Porque cuando son rubias seguramente también se pondrá en duda, pero no de manera negativa, ¿no? Entonces, este doble rasero. Y con el tema del ocultar los peinados y las vestimentas, quizá no tiene mucho que ver con el tema migratorio, pero sí quería yo destacarlo porque salió ahora que entraron a clases los niños y las niñas un comunicado por parte de CONAPRED en donde hablaba justamente sobre el pelo, ¿no? De los niños en las escuelas, diciendo que tenían derecho a usarlo como les diera la gana y hubo manifestaciones de personas afromexicanas y afrodescendientes viviendo en México que justo decían, es que nos quitan nuestro pelo, pues, en cuanto a que lo tenemos que alaciar o lo tenemos que peinar de algunas maneras que no tienen que ver con cómo nosotros queremos portar nuestro cabello, ¿no? Porque además es un cabello que se peina y se porta distinto por su propia manera de ser, pues, ¿no? Y que eso no puede ser ni un estigma y muchísimo menos un impedimento para la educación, ¿no? Entonces, pues esto cómo tiene que ver también con estas cuestiones de cómo vemos a las personas, ¿no? Y cómo las vamos clasificando. Quisiera entrar ya al tema de, bueno, ¿y cómo solucionamos todo esto? Nos quedan poquitos minutos para el corte, pero quisiera ir entrando al tema de políticas públicas y regreso contigo, Ana, porque yo sé que desde Sin Fronteras pues han estado presionando mucho con la ley de movilidad aquí en la Ciudad de México, que haya un cambio, pero además que han participado con esta carta que se da desde la Secretaría de Inclusión aquí en la Ciudad de México. En fin, ¿qué cosas se han implementado y qué hace falta mejorar de eso o cambiar de eso y qué más hacer? Bueno, creo que en la Ciudad de México sí puedo decir que estamos en un espacio privilegiado, en un entorno legislativo verdaderamente muy propicio para la multiculturalidad, ¿no? Para entendernos y ser una ciudad intercultural. La Ciudad de México es una ciudad santuario que estaba, bueno, originalmente ese acuerdo surge en razón de las personas deportadas que venían a vivir a México, tal vez después de haber estado años en Estados Unidos, y que aunque no hablen bien español muchas de ellas, pues son tan mexicanas como, bueno, como yo, como cualquier otra persona mexicana. Y tenemos también vigente la ley de interculturalidad. Somos parte de la red de ciudades interculturales de Europa, tenemos parámetros claramente que hay que cumplir. Y este entorno legislativo y este entorno reglamentario que permite un desarrollo y además una exigibilidad de estos derechos a la no discriminación de una manera muy clara y decidida. Creo que el papel de COPRED en eso lo ha sabido interpretar y usar muy bien este entorno legislativo y reglamentario como muy favorable. Es un entorno, es un ejemplo de marco regulatorio que hemos llevado a otros estados, está analizándose en Nuevo León, está analizándose en Guanajuato, porque sí consideramos que la Ciudad de México por lo menos sí tiene una base mínima para establecer estas políticas. Por ejemplo, tenemos vigente el programa de Ciudad Hospitalaria, que es una pieza de política pública importante en la Ciudad de México que nos ha permitido hacer una buena recepción de las caravanas de personas migrantes, de las llamadas caravanas, que nos ha permitido incluso destinar recursos públicos a ese tipo de metas y que nos permite
digamos, manera de gestionar las diferencias culturales a través de estos consejos, a través de todo lo que nos marca la ley de interculturalidad. Y creo que tenemos una labor, sobre todo quienes somos de organizaciones, quienes son operadores de programas sociales, conocer estas obligaciones en materia de interculturalidad que tenemos todas las personas en México, pero sobre todo las personas funcionarias públicas. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo importantísimo, que es el registro civil, el tener derecho a registrar un bebé, un matrimonio, una defunción, todo eso que son derechos básicos e importantísimos para las personas y que no podemos poner estas barreras por prejuicios, pero mucho menos por falta de algún tipo de documento. Los derechos humanos no pueden estar limitados por poseer o no poseer un documento. Un niño tiene derecho a la educación hasta en tanto su CURP está en trámite. Eso no debe ser una barrera. No debe ser una barrera a tener acceso a la vacuna por no tener un documento, punto. El único restricción a la vacuna es de edad y de dónde vive la persona. Pero si no tiene un documento con cual ostentarse, lo hemos visto con personas en situación de calle, lo hemos visto con personas migrantes, no tiene por qué limitarse un acceso a este tipo de derecho, porque no tiene lógica ni siquiera incluso desde el punto de vista de salud pública. No nos protegemos los que sí tenemos documentos si no se vacunan los que no tienen documento. Entonces, creo que por ahí es un buen ejemplo para ir entendiendo que el acceso a estos derechos humanos no puede estar amarrado a la posesión de un documento. Va más allá de eso y todos los operadores jurídicos en la Ciudad de México tienen la obligación de entender cómo poder subsanar ese tipo de obstáculos y se ha hecho mucho trabajo en analizar las reglas de operación de los programas sociales para evitar este tipo de barreras que parecieran simples, pero por ejemplo, una persona mexicana por naturalización no le puedes pedir un acta de nacimiento porque no la tiene, porque nunca la va a tener, porque tiene una carta de naturalización. Una persona refugiada tiene una tarjeta tal vez de visitante por razones humanitarias, tiene una constancia de Comar. Entonces, creo que hay una obligación de los funcionarios y funcionarias de la Ciudad de México, pero quiero ponerlo a nivel nacional por el tipo de alcance que tiene este programa, para poder romper esas barreras y tenemos que analizar este tipo de barreras que a veces sin darnos cuenta ponemos y que se obstaculice el acceso a derecho de muchas personas. Fundamental y que pasa con muchas poblaciones el tema del acceso a documentos, ¿no? Y como una barrera para acceder a derechos, ¿no? Tú misma lo mencionaste, personas en situación de calle, personas trans, ¿no? Siempre este tema de la documentación para poder acceder a derechos, pues no puede ser, ¿no? Porque al final del día no puede estar supeditada el acceso a derechos, sobre todo cuando se trata de cuestiones relacionadas con la vida, ¿no? Con la salud. Como lo son las vacunas. Vamos a hacer un corte y regresamos justo para hablar sobre, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? No le cambian, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y migración. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y migración. Y en este último bloque, pues nos gustaría hablar sobre cómo se encuentran las medidas, las acciones, la política pública en general para evitar estas prácticas racistas y xenófobas en contra de las personas migrantes. Y bueno, pues Laura, quería regresar contigo sobre esta cuestión. Sí, Geraldina, pues como bien lo mencionaba en el bloque anterior también mi colega Ana, la Ciudad de México afortunadamente cuenta con una ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana. Afortunadamente en el estado de Querétaro también se ha sumado la ley para la atención a las migraciones. Es decir, ya un instrumento jurídico que regula la atención para las personas, que promueve la integración social, económica y cultural. No obstante, en este punto, y como lo he mencionado anteriormente, ¿qué tanto el darle también un peso a la ley y dejar de fuera la parte humana está ayudando al tema de políticas públicas y de protección a las personas en contextos de movilidad? Quizás esta parte de verlo como una prioridad, más allá de tratar de sensibilizar a las personas, a las instituciones, a los gobiernos respecto del tema,
tendríamos ahí que poner como un foco de atención. Aquí me gustaría también mencionar algunos aspectos de un investigador de Guatemala, Osvaldo Samayoa, que comenta 3 puntos muy particulares que quiero compartir con ustedes y con las personas que nos escuchan. La primera, respecto de las etiquetas que existen hacia las personas en situación de movilidad. Uno segundo, que tiene que ver con el desconocimiento respecto del tema migratorio, como ya lo abordábamos, y uno tercero que tiene que ver con estos discursos de odio. En el primero, respecto de estas etiquetas, ¿cómo es que de manera cultural se va generando la parte de estereotipar, de decir, ¿no? Como ya lo hemos mencionado en el programa, es que esta persona viene de tal, es que el color, es que el documento, y empezar a decir, pues aquellas etiquetas que mencionan a las personas de una manera mucho más despectiva, de una manera racista. En la parte del desconocimiento, creemos que el hecho de que haya estas actitudes racistas también tiene mucho que ver con que las personas falta esta información para que la puedan conocer, para que puedan conocer a las personas que el día de hoy viven en su comunidad, viven en su localidad, en la colonia. ¿Qué está faltando hacer para que las personas se puedan involucrar un poco más por ambos lados, tanto comunidades de acogida como personas en situación de movilidad? Y en este punto sí recalcar el trabajo que hemos buscado hacer con las promotoras interculturales de llevar, de salir a estos espacios públicos, a las calles donde sabemos que están estas necesidades y donde las personas pueden reflexionar, puede haber un diálogo, puede haber un intercambio de experiencias respecto de la vivencia que tienen actualmente en el país, en México, y de manera mucho más particular, bueno, en la ciudad y en los estados. Y finalmente, esta parte de los discursos de odio, este colega Osvaldo menciona algo muy interesante, que ¿cuántas veces no hemos escuchado que las personas vienen a quitar los trabajos, que las personas, obviamente, pues en Frontera Sur bloquearon carretera y están limitando el acceso por parte de los autobuses? Uy, bueno, les dieron de comer frijoles y no les gustaron. Es decir, ¿de qué manera estos discursos de odio son los que están prevaleciendo en la comunicación respecto de la migración? También tuve la oportunidad en su momento de platicar con una persona de Honduras y nos decía, ¿por qué es tan difícil hablar y mencionar las cosas que sí se están haciendo bien? ¿Por qué no nos hemos enfocado en la parte de están sumando, están aportando, llevan a sus hijas y hijos a las escuelas, están comprando insumos para sus emprendimientos, están pagando impuestos, están todos los días involucrándose en las actividades diarias de la comunidad? ¿Y por qué únicamente nos estamos centrando en la parte negativa? Mencionaba, bueno, pues que políticamente hablando se requieren generar estos discursos de odio para poder decir, es que al final de cuentas, vean, si están haciendo todas estas actividades de estar golpeando, de estar cerrando las carreteras, bueno, necesitamos utilizar la fuerza y necesitamos utilizar que haya más presencia de, bueno, ahora Guardia Nacional, pero de los agentes de migración. Es decir, se tienen que crear estos discursos para poder decir que por alguna razón se está utilizando y se está teniendo una presencia mayor respecto del tema migratorio, de la contención migratoria. Entonces, en esta parte me gustaría únicamente abundar del papel que tienen y que tenemos sociedad civil, organismos nacionales, internacionales, academia, de recalcar y de contrarrestar estos discursos de odio, que es lo que prevalece mayormente respecto de la migración. Y por supuesto que si lo primero que tengo, si la primera información que tengo de la migración es que no le gustan a una persona los frijoles o que están golpeando a alguien, bueno, pues seguramente eso es con lo que me voy a quedar. Pero entonces, ¿cómo desde sociedad civil lo podremos contrarrestar? Y ahí está nuestro papel, ahí está involucrar, ahí está sumar a las personas en situación de movilidad para que puedan mostrar y dar a conocer la vida que llevan y las actividades de aportación y de contribución que hacen y desempeñan todos los días en México. Muchas gracias, Laura. No, bueno, sin duda todo esto que nos dices es fundamental, ¿no? El tema de quitar las etiquetas, conocer
la situación y eliminar estos discursos de odio, más bien visibilizar. Ana, estaba recordando esta guía para evitar el perfilamiento racial que se trabajó desde CONAPRED, en la que participaron también ustedes, y que tiene justamente este objetivo, dar estas herramientas para evitar el perfilamiento racial en las autoridades de migración. ¿Cómo la has visto? ¿Ha funcionado? ¿Ha tenido utilidad? Mira, es una guía que tiene una primera edición en 2018 y que incluso participó el Instituto Nacional de Migración en la construcción. Entonces, eso es como paradójico porque la verdad no sabría decirte qué tanto se conoce al interior. Nosotros hemos hecho un trabajo importante a partir de una queja que tuvimos contra el propio comisionado de migración y en donde una de las acciones para ir como corrigiendo este tipo de comportamientos era que se diera una amplia difusión de esa queja, de esa guía, e incluso hacer algunas ediciones chiquitas de bolsillo como para que fuera una guía muy práctica para tratar de evitar este tipo de comportamientos. Y un poco lo que decíamos es que están muy metidos y muy normalizados este tipo de comportamientos, de desconfianzas hacia las personas que vemos o que consideramos diferentes a nosotros, ¿no? Por apariencia física, por muchas razones. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es concientizarlo. Nos tenemos que dar cuenta, y sobre todo las personas funcionarias públicas tienen que entender que esa es una cuestión que sucede en la naturaleza humana y que está mal y que tenemos que identificarla y que tenemos que corregirla. Pero más cuando se trata de personas funcionarias públicas y más cuando se trata de funcionarios del ámbito de migración. ¿Por qué? Pues porque están expuestos tal vez a culturas diferentes, a realidades distintas a las que tal vez están acostumbrados día a día. Entonces, creo que es una manera, es una herramienta que puede servir como para interiorizar ese tipo de cuestiones. Ahora, como decía Laura, creo que hay que darnos la oportunidad de conocer al otro. Hay que darnos la oportunidad, porque créanme, yo creo que las personas migrantes no han obtenido de mí nada comparado a lo que yo he obtenido de ellas y de conocerles y de tener la oportunidad de convivir con culturas distintas, con personas que tienen muchos deseos de aportar, de salir adelante, de construir vidas nuevas tal vez, o de simplemente conocer nuestra cultura y vivir aquí un tiempo. Pues esto sucede con estudiantes, con personas que vienen a trabajar por parte de una empresa, por cualquier otra razón, y también por parte de personas refugiadas, que es una opción de vida. También México es una opción de vida. Y pensemos que países multiculturales que se han aceptado como tales hace muchos años, como pueden ser España o Francia, que tienen alrededor de entre el 10, 14, del 10 al 14% de su población es extranjera. Nos podemos comparar con países como Costa Rica, que tiene alrededor de 9% de población extranjera. En México no llegamos al 1% de población extranjera viviendo en territorio nacional, y gran parte de ellos son personas norteamericanas de origen mexicano que nacieron por alguna razón en Estados Unidos y están de vuelta con sus padres a vivir en México, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aceptarnos como una nación multicultural, como es lo que somos. Siempre hemos tenido personas afrodescendientes, hemos tenido mucha diversidad de culturas indígenas. Creo que tenemos que entendernos como una nación multicultural y también abierta a la población extranjera, porque hay muchas personas que es una realidad hasta del mercado laboral, realidad también de protección. Tal vez aquí pueden tener más protección de las que están teniendo en sus países. Entonces, mi invitación sería, si somos personas funcionarias públicas, jueces, magistrados, entendamos que son personas que tenemos que darles acceso a los derechos igual que como se los damos a personas mexicanas. De hecho, las limitaciones a las personas extranjeras ya de por sí en nuestras leyes casi que podría reducir a que es votar. Pero fuera de eso, tenemos que darles la oportunidad de que participen de la cultura, de la vida social, de la economía, en igualdad de circunstancias con las personas mexicanas.
y a que nos demos la oportunidad, si somos personas cualesquiera, demos la oportunidad de trabajar con personas extranjeras, de conocerlas, de entender, porque además las grandes potencias se han construido a partir de migraciones bien gestionadas, Gela, y es toda una oportunidad que tenemos en lo personal, en lo social y en lo económico, dar esta apertura a las personas. Sí, y ¿sabes qué pensaba yo ahorita que dijiste lo de votar para las personas extranjeras? Existen todavía un montón de restricciones para las personas extranjeras y en México sigue existiendo esta idea de mexicanos de primera y mexicanos de segunda, ¿no? Esta idea de solamente mexicanos por nacimiento podemos acceder a determinadas cuestiones, sobre todo cuestiones relacionadas con función pública, por ejemplo, ¿no? Y de pronto hay como este prejuicio muy grande, voy a decir el cliché, pero del maciosare, ¿no? Cruzado acá con el racismo. Entonces vemos cómo de pronto este miedo al extranjero se acrecenta cuando no es un extranjero rubio, cuando no es un extranjero del occidente, cuando no es un extranjero rico, porque creemos que vienen a robarnos o a hacer, digamos, tropelías en nuestro país, porque ese es justamente el prejuicio. Y hace un momento, Laura, recordaba yo, cuando hablabas de los discursos de odio, cuando vinieron las llamadas caravanas migrantes a finales de 2018, principios de 2019, que ya nos han dicho tanto Sin Fronteras como ustedes, la verdad es que no representaban un volumen mucho mayor de migrantes, sino que vinieron juntos, entonces esa era como la diferencia, pero el flujo de personas es el mismo. Salió este documento por parte de CONAPRED, que yo también invito a las personas que nos están viendo ahora a googlearlo, que ya es un verbo, a googlear los mitos con respecto a las personas migrantes. Y este documento recuperaba estas leyendas, ¿no? Es que vienen a quitarnos nuestros trabajos, es que vienen a robar, es que son criminales, es que, ¿no? Y todos estos mitos que rodeaban las noticias y como decía Laura, esta nota tan lamentable de una mujer de miles de personas que vinieron a cruzar nuestro país o a quedarse a nuestro país, dijo que no le gustaban los frijoles y entonces eso generó una ola de odio pavorosa que verdaderamente pues sin ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, la idea aquí es justo, ¿no? Llamar primero a despojarnos de estas etiquetas, despojarnos de estos prejuicios, entender que las personas migran porque quieren buscar algo mejor para sus vidas y qué va a ser algo mejor, pues seguramente construir en esa nación que les acoge y que les recibe, ¿no? Y justo compartir estas historias buenas, estas historias de éxito, estas historias que no necesariamente necesitamos contar la historia de quién puso el restaurante y se volvió 5 estrellas Michelin, sino una persona que llegó y se insertó socialmente como cualquier otra que lo que quería era justamente eso, ¿no? Buscar otro tipo de vida. Y no necesitamos tampoco recurrir a la historia trágica, que muchas de las personas que pasan que transitan por México o que se quedan en México vienen de historias trágicas, pero no necesariamente necesitamos recurrir a ella para hablar del respeto que se le tiene que tener a las personas migrantes que viven o transitan en México. Y bueno, pues evidentemente esta parte de la guía de bolsillo pues sería muy útil para las autoridades de migración, ya que bueno, pues vemos que todavía seguimos con un tema de perfilamiento racial. Pues Laura y Ana, les agradecemos muchísimo su tiempo, sus aportaciones aquí en Espacio Diverso para hablarnos sobre racismo y migración, porque el racismo sí existe y hay que hablar de ello. Muchas gracias a las dos y nos vemos a la próxima.